Hola, bienvenidos a todos los espectadores que nos acompañan a lo largo de nuestra presentación, la cual trata sobre el síndrome de sangrado pulmonar en equinos. Nuestro integrante se compone por Nayaret Aravena, Natalia Cariqueo, Fernanda Carrizo, Javiera Chávez, Anaíla Arena, Priscila Orellana, quien les habla. Esperamos que sea fácil de entender y que quede claro de qué se trata esta patología. En este trabajo se hablará sobre la hemorragia pulmonar en equinos, histología de pulmón sano y con hemorragia, patología, formas en las que se produce y tratamiento, y origen y sus generalidades. El síndrome del sangrado pulmonar en equinos fue descrita por primera vez en el año 1688. Aún no se conoce exactamente un origen de esta enfermedad, lo cual dificulta conseguir un tratamiento eficaz. Se trata de la presencia de sangre de origen pulmonar en las vías aéreas del ejemplar, posterior a la realización de un esfuerzo físico. Proceso hemorrágico o extravasación de fluidos. Entre el 42% y 85% de los equinos sometidos a un trabajo en velocidad sufren esta alteración. Uno de los mejores métodos para el diagnóstico de esta patología es la endoscopia. La hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio es una de las patologías respiratorias reconocida como una de las principales causas de bajo rendimiento en caballos de carrera. Esta condición se define como la presencia de sangre en el árbol tráqueo-bronquial, proveniente de los capilares alveolares. Su importancia radica en la alta incidencia de esta patología en los equinos de deporte. Se ha reportado que entre un 42 y 85% de los equinos sometidos a un trabajo de velocidad sufren esta condición. A pesar del tiempo transcurrido desde que se describió por primera vez en 1688, aún no se ha establecido el origen de la enfermedad y por consiguiente un tratamiento adecuado. Probablemente no tiene un factor etiológico único. La hipótesis más aceptada en cuanto al origen y mecanismos del HPIE es la ruptura de capilares pulmonares durante el ejercicio. Esto resulta de una hipertensión vascular en combinación con una gran presión negativa intrapleural, lo que genera un aumento de la presión capilar pulmonar, llevando a la hemorragia. Histología del pulmón sano. Los órganos esenciales del aparato respiratorio son los pulmones, en los que tiene lugar el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y el torrente sanguíneo. Los órganos auxiliares son las vías a través de las cuales el aire llega y abandona los pulmones. El sistema respiratorio es el vínculo para esta fuente vital de oxígeno. Incluye el diafragma, los músculos del tórax, la nariz, la boca, la faringe, la tráquea, el árbol bronquial y los pulmones. La estructura histológica de los bronquios es similar a la de la tráquea, pero a medida que se va ramificando va desapareciendo progresivamente el cartílago. Las semilunas se convierten en placas dispersas y luego desaparecen. Además, el músculo liso es más patente y llega a ser una capa más visible que separa la mucosa de la submucosa. En la imagen que está a la derecha se puede apreciar una imagen de los alvéolos, vasos sanguíneos, bronquios respiratorios, bronquiolos y lagunas alveolares. Y a continuación les hablaré sobre algunas partes de los pulmones y del sistema respiratorio. Laringe. La laringe constituye la conexión entre la faringe y el árbol tráqueo-branquial. Se sitúa debajo de la faringe y detrás de la boca, suspendida de la base del cráneo mediante el aparato hioideo. Tráquea. La tráquea y los bronquios forman un sistema continuo de tubos que conducen el aire entre la laringe y las vías más pequeñas de los pulmones. Bronquios. Los bronquios son los conductos que proceden de la tráquea y se ramifican dentro de los pulmones para asegurar la circulación de aire. Su estructura es muy semejante a la de la tráquea. Pulmones. Los pulmones son los órganos esenciales de la respiración, en los cuales se efectúa la hematosis. Son esponjosos y elásticos, ocupan casi toda la cavidad del tórax. Y por último, las pleuras. Las pleuras son las serosas de los pulmones. Facilitan el deslizamiento contra las paredes de la cavidad torácica durante los movimientos respiratorios. Patología. Histología pulmonar con hemorragia. La hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio se define como la presencia de sangre en la tráquea o los bronquios procedentes de los capilares tras realizar ejercicio.
Todo depende de la intensidad de la hemorragia y de la presencia de otras afecciones respiratorias. Las plaquetas pueden tener un papel fundamental en la producción de sangrado en la HPE. No hay cambios significativos en coagulación ni fibrinólisis. Histopatológicamente hay áreas de hemorragia. Los alvéolos contienen glóbulos rojos y hemosidermas. El desempeño deficiente en animales con HPE se debe a que la sangre interfiere con la respiración a nivel de los alvéolos, produce inflamación y fibrosis, incluso puede causarle la muerte al equino. En la imagen que está a la izquierda se puede apreciar un corte histológico del pulmón del equino con EIPH. Y como se puede ver, la tinción que tiene este corte es todo rojo, ya que como dice el título, es una hemorragia pulmonar. El diagnóstico de HPIE se realiza mediante la visualización de sangre en las vías aéreas a través de la endoscopía posterior al ejercicio, ya que una visualización de ella inmediatamente no sería confiable. Por lo tanto, se recomienda que el examen se realice aproximadamente entre los 30 y 120 minutos después del ejercicio. También hay una segunda alternativa, que es el lavado bronquialveolar, que busca la presencia de hemosiderófagos y eritrocitos en el lavado. Tiene una capacidad para detectar de un 100% a los enfermos. A través de esta técnica, se ha intentado cuantificar la severidad del cuadro según la cantidad de eritrocitos presentes en la muestra. Sin embargo, hay discrepancia respecto si la gran variedad individual de los conteos. Se ha descrito que posterior al ejercicio, los conteos de eritrocitos podrían permanecer altos en el lavado bronquialveolar hasta por una semana, además de que estos podrían incrementarse a causa del procedimiento mismo del lavado y recolección de muestras. Por esta razón, se ha propuesto una definición alternativa de diagnóstico de HPIE bajo esta técnica, la que consiste en que se encuentra un porcentaje superior al 50% de hemosiderófagos en el lavado bronquialveolar, el ejemplar puede ser dado como positivo. Pero a pesar de estas dos alternativas que existen, aún no se ha logrado establecer un método estándar, clínico o de laboratorio que permita una cuantificación adecuada de la severidad de la HPIE. Un estudio innovador realizado en el 2008, titulado La eficacia de la furosemida en la prevención de la hemorragia pulmonar, la cual es inducida por el ejercicio de los caballos de carrera de pura sangre, encontró que los caballos estaban mucho más propensos a desarrollar este síndrome tras la administración del medicamento placebo, en comparación de cuando se les suministró la dosis de furosemida. Aproximadamente el 55% de los caballos que fueron estudiados desarrollaron una HPIE después de la dosis de furosemida, mientras que el 80% desarrolló esta misma con la dosis de placebo. Además de los caballos que sufrieron de una HPIE después de haber recibido la dosis de placebo. Aproximadamente el 67% tuvieron una reducción significativa en la severidad de este síndrome cuando fueron tratados con furosemida. Ventajas y desventajas de la furosemida. Ventajas. Detiene el sangrado, pero aún así no es 100% efectivo para lograr detenerlo completamente. Una de las desventajas es que el uso prolongado de la furosemida puede causar deshidratación, desequilibrio electrolítico y reducción del volumen plasmático. Al igual, puede disminuir el nivel de potasio de un caballo, requiriendo de suplementos, así que estas cosas deben ser monitoreadas diariamente. Existen otros medicamentos que son utilizados para tratar la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio, pero ninguno tiene el respaldo científico y no son aprobados por la AAEP. No hay ningún estudio científico que muestre que los otros medicamentos logren lo mismo. Esto es importante desde el punto de vista reglamentario, y es por eso que la AAEP apoya solo la furosemida, porque no hay estudios científicos que demuestren que los otros medicamentos funcionen. Como conclusión, con todo lo mencionado anteriormente en la investigación, se puede deducir que 1. La prevalencia de hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio posterior al entrenamiento es menor a la prevalencia en estudios post-carrera.
2. La prevalencia de hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio se incrementa con la edad, lo que confirma los hallazgos post-competencia. 3. Existe una mayor prevalencia de hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio en hembras respecto de los machos. 4. Los equinos que utilizan furosemida tienen entre 0,34 y 0,18 veces el riesgo de presentar hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio respecto de quienes no. Y para finalizar, los equinos que superan los 4 años de edad tienen más riesgo de presentar hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. Bueno, así finaliza nuestro trabajo de investigación sobre el síndrome de sangrado pulmonar en equinos. Espero que les sirva de apoyo para estudio y muchas gracias por su atención.